¿Qué significa recorrer un árbol? Significa nombrar cada uno de los vértices del árbol sin repetirlos. Ahora no lo vamos a nombrar de cualquier manera. Lo vamos a nombrar según 3 algoritmos que nos permiten recorrer. Esos algoritmos se llaman algoritmo en orden previo o preorden, algoritmo en orden simétrico o inorden y algoritmo en orden posterior o postorden. Son 3 algoritmos, 3 formas distintas de nombrar cada vértice del árbol. El algoritmo en preorden lo que hace es nombrar a la raíz y después recorre la rama izquierda siguiendo ese mismo orden. ¿Qué significa seguir ese mismo orden? Nombrando siempre primero la raíz. Y después, cuando terminó de recorrer toda la rama izquierda siguiendo ese orden, va a la rama derecha y la recorre siguiendo ese mismo orden. Que es ¿cuál? Nombrar siempre primero la raíz. El algoritmo simétrico, en orden simétrico, lo que hace es nombrar o recorrer la rama izquierda. Recorrer la rama izquierda. Después, nombrar la raíz. Y por último, recorrer la rama derecha. La rama izquierda o el subárbol izquierdo, nombrar la raíz y después la parte derecha. El algoritmo en orden posterior lo que hace es recorrer la rama izquierda, luego la derecha y por último nombrar la raíz. Esos son los 3 algoritmos que hay para recorrer, que yo los voy a simplificar en la siguiente expresión. En el preorden, nombren siempre al vértice padre. Y si es padre, después nombren a su hijo izquierdo. Y después al derecho. En cambio, en el simétrico, nombren primero al hijo izquierdo. Después nombren al padre. Y después al derecho. Y en el posterior, primero al izquierdo. Después al derecho. Y por último al padre. Vamos a seguir esa idea ahora para recorrer árboles. Vamos a un ejemplo. Observen que es un árbol binario, pero no es regular porque B5 no tiene 2 hijos, B7 sí, B2 sí, B1 sí y la raíz también. Es un árbol binario, pero no regular. Tampoco es completo porque las hojas están en niveles distintos. Bueno, pero nosotros lo que queremos hacer es recorrerlo. Arrancamos. Nombro la raíz, que es el padre de todos. El hijo izquierdo es B1, pero resulta que B1 es padre. Por lo tanto, el orden me dice, si es padre, nombrar al hijo izquierdo. Entonces nombro B3. B3 ya no es padre. Por lo tanto, ahora sí puedo nombrar a su hermano derecho. Ahí voy a nombrar a B4. Ya nombré a B1, ya recorrí toda la rama izquierda. Tendría que recorrer su hermano derecha, que es la rama derecha. ¿Cómo voy a recorrer la rama derecha? En el mismo orden. Nombrando primero al padre. ¿Quién es el padre de la rama derecha? B2. Y después de B2, ¿a quién voy a nombrar? B5, B5. Y después de B5, ¿a quién voy a nombrar? B6, B6. Muy bien. Y después de B6, ¿a quién voy a nombrar? AB7, B7, B7, B8, B8, B9. B9. Y ahí nombramos a todos los vértices. Orden simétrico. Hijo izquierdo, padre, hijo derecho. Hijo izquierdo. ¿Qué significa eso? Vamos a nombrar o vamos a empezar por el vértice que está más a la izquierda, que no necesariamente es el que está más abajo. Es el que está más a la izquierda. Por ahí arrancamos. ¿Quién es el que está más a la izquierda? B3. B3, exactamente. Arrancamos por B3. Entonces, ya nombré el hijo izquierdo. Una vez que nombré el hijo izquierdo, tengo que nombrar a su padre. ¿Quién es su padre? B1. Y ahora puedo nombrar a su hermano derecho. ¿Quién es el hermano derecho? B4. Bien. Observen que ya recorrimos esta parte de vuelta. Ahora, ¿quién es el padre de esta parte? Porque esto como sería un hijo izquierdo ahora. ¿A quién tendría que nombrar ahora? A R, la raíz. Y ahora tengo que nombrar toda esta parte. Pero toda esta parte la tengo que recorrer como lo hablamos recién. Empezando del hijo que está más a la izquierda otra vez. ¿Por qué no puedo nombrar a B2, por ejemplo?
Porque B2 tiene un hijo izquierdo. Y si tiene un hijo izquierdo, lo tengo que nombrar antes que él. Porque acá me dicen, si hay un padre, primero tenés que nombrar a su hijo izquierdo. Entonces yo no puedo nombrar a B2 ahora. Porque este, como es padre, tiene hijo izquierdo. Y tampoco puedo nombrar a B5. Porque este, como es padre, tiene hijo izquierdo. Tengo que nombrar al hijo izquierdo. En definitiva, al vértice que está más a la izquierda otra vez. ¿Que sería quién? B6. ¿Y el padre de B6? B5. ¿Hermano de B6? No hay. Entonces, ¿a quién voy a nombrar ahora? B2. Y ahora tengo que nombrar a su hermano derecho. Pero su hermano derecho es un subárbol. Y si es un subárbol, lo tengo que recorrer como vengo recorriendo, nombrando siempre primero al hijo izquierdo. B8, B7, B9. El orden posterior. El orden posterior es hijo izquierdo, hijo derecho y después padre. Entonces, vamos a arrancar de vuelta por el vértice que está más a la izquierda, porque es el único vértice que no... El vértice que está más a la izquierda es el único vértice que no es padre. No es el único. Es un vértice que no es padre. Entonces, porque al padre lo tengo que nombrar al final, dice acá. Primero nombra a los dos hijos y después nombra al padre. B3, B4, B1. Hijo izquierdo, hijo derecho, padre. Ahora, B1 es un hijo izquierdo de R. Pero antes de nombrar a R, tengo que nombrar a su hermano derecho. Pero su hermano derecho es todo un árbol, que lo tenemos que recorrer en ese mismo orden, nombrando siempre al hijo izquierdo. Entonces voy a de vuelta a ir al hijo que está más a la izquierda del subárbol B2. Quiere decir que voy a empezar de vuelta por B6. B6, hijo izquierdo. No tiene hermano derecho, entonces puedo nombrar a su padre, B5. Ahora, este es hijo izquierdo. Para nombrar al hermano derecho, tengo que recorrer este subárbol. Y lo voy a recorrer primero nombrando a sus hijos. B8, que es el izquierdo. B9, que es el derecho. Y ahí puedo nombrar a B7, que es el padre. Observen que este ya lo recorrí. Este lo acabo de nombrar. Hijo izquierdo, hijo derecho. Ahora puedo nombrar al padre, B2. Este ya lo habíamos nombrado. Este recién lo termino de nombrar. Ahora puedo nombrar a su padre, R. Bien, el recorrido en orden previo siempre empieza por la raíz. El recorrido en orden posterior siempre termina en la raíz. Y en el recorrido en orden simétrico, la raíz puede estar en cualquier lado, no necesariamente en el medio. Puede estar en el medio, puede estar más cerca del principio, más cerca del final. Puede estar en el principio, puede estar en el final, o sea que puede estar en cualquier lado. En donde vamos a estar seguros dónde va a estar la raíz, va a ser en el orden previo, al principio siempre, o en el orden posterior, al final siempre. Los árboles sirven para representar distintos tipos de algoritmos. Uno de esos es un algoritmo que representa alguna operación matemática o algebraica. Alguna operación matemática, que puede ser aritmética o algebraica. Entonces, supongamos que tengo esta situación. Un vértice llamado asterisco y dos vértices ahí llamados A y B. Si A y B son vértices que son hojas, quiere decir que A y B van a estar reemplazados o van a estar etiquetados por operandos, o sea, por números o variables. Y si el vértice este llamado asterisco es un vértice raíz o es un vértice intermedio, va a estar reemplazado por un operador matemático, suma, resta, multiplicación, división, potencia. Entonces, vamos a trabajar entonces con árboles que son binarios regulares. Sí o sí, cada vértice tiene que tener dos hijos. No necesariamente tiene que ser completo, pero sí tiene que ser regular. Y como dije recién, el operador va a estar en la raíz y en los vértices interiores. Y las hojas van a ser operandos. Cuando nosotros recorremos un árbol binario que representa una operación matemática, el recorrido en preorden, la notación del recorrido, o sea, yo lo recorro en preorden y escribo los vértices. Esa notación que hago se llama notación polaca. Si yo recorro en orden simétrico, la notación que hago se va a llamar usual o infija. Y si yo lo recorro en orden posterior, la notación se va a llamar notación polaca inversa. Este tipo de notación polaca o polaca inversa se la debemos a un matemático polaco, este matemático polaco llamado Jan Łukasiewicz. Por ejemplo, ¿cuál sería la notación polaca de este árbol? Observen que este árbol va a representar una operación matemática. En este árbol hay operadores matemáticos que todavía no los nombré. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos operadores?
A ver, el más es el operador que todos conocen, o sea que esta es la suma. El asterisco generalmente lo usamos para la multiplicación. La flechita para arriba es equivalente a este operador, que en la calculadora científica significa potencia. La barra oblicua, división. Y bueno, y la rayita, el menos, pero no hay ningún menos acá. Si yo lo quiero recorrer y dar la notación polaca, quiere decir que lo tengo que recorrer en preorden, nombrando al padre, al hijo izquierdo y al hijo derecho. O sea que vamos a recorrer lo mismo, pero la notación se llama notación polaca. ¿Cómo lo recorro en preorden a este? ¿Qué ponemos primero? La división. Después, potencia. El hijo izquierdo. ¿Quién es el hijo izquierdo de la potencia? El más. El más. Después, el 2. Una vez que nombré todos los hijos izquierdos, recién puedo pasar al hijo derecho. Observen que el 2 no tiene hijos, entonces nombro a su hermano derecho, el 3. Entonces, una vez que el 3, como no tiene hijos, me voy de vuelta para arriba y voy nombrando hermanos derechos que no haya nombrado. ¿Quién me falta nombrar, por ejemplo? El 2 otra vez. Nombré a este, nombré a este, nombré a este. Ahora voy para arriba. A este no le nombré el hijo derecho. Ahora lo nombro. El 2. Ahora me voy para arriba. A este no le nombré el hijo derecho, que es este. Pero este es padre. Y si es padre, ¿a quién nombro primero? A su hijo izquierdo, que es la multiplicación. Y este es padre. Y si es padre, ¿a quién nombro primero? A su hijo izquierdo, que es el 4. Este no es padre, por lo tanto ahí puedo nombrar a su hermano derecho, 3. Y una vez que nombre a este, tengo que fijarme hacia arriba quién es el hermano derecho que no anoté. Si ya anoté todo, ya está. ¿Me falta alguno? El 0. Bien, lo recorrí en preorden y esta notación que hicimos es la que se llama notación polaca. Polaca inversa. Lo tengo que recorrer en posorden. O sea, tengo que nombrar hijo izquierdo, hijo derecho y padre. Si nombro primero al hijo izquierdo, le tengo que nombrar al 2. A este 2, que es el que está más a la izquierda. ¿Sí? Hijo izquierdo. Hijo derecho, 3. Padre de los dos, más. Ahora ya llegué acá. Este es un hijo izquierdo. Por lo tanto, tengo que nombrar a su hermano derecho, Al 2. 2. Y después a su padre, potencia. Este es un hijo izquierdo. Por lo tanto, tengo que nombrar a su hermano derecho. Pero su hermano derecho es un árbol. Entonces tengo que bajar de vuelta hasta que está más a la izquierda. ¿Quién será el que tengo que nombrar ahora? El 4. Después a su hermano derecho, 3. Al padre, potencia. Ahora, este es un hijo izquierdo. Por lo tanto, nombra a su hermano derecho, el 0. Y a su padre, potencia. Y ahora observen, ya tengo este, que ya lo marqué, que es hijo izquierdo. Y ahora nombré a este, su hermano derecho. Recién ahí puedo nombrar a su padre, la raíz. Lo recorrí en postorden y la notación, como es un árbol aritmético, se llama polaca inversa. Notación infija o notación usual. Notación infija o notación usual. Corresponde a un recorrido en in-orden o orden simétrico. In-orden significa que tengo que nombrar hijo izquierdo, padre, hijo derecho. Por lo tanto, como dije hoy, arrancamos del hijo que está más a la izquierda. El hijo que está más a la izquierda es el 2. Una vez que nombro al hijo que está más a la izquierda, puedo nombrar a su padre, que es el más, y después a su hermano derecho, que es el 3. Ya nombramos este y este. Nombramos este, que es un hijo izquierdo de la potencia. Entonces puedo nombrar a la potencia como padre. Y ahora puedo nombrar a su hijo derecho, que es el 2. Llegamos acá. La potencia es un hijo izquierdo. Entonces puedo nombrar a su padre, que es la división. Y tengo que nombrar a su hermano derecho. Pero su hermano derecho es toda una rama del árbol. Y lo vamos a recorrer en el mismo orden, nombrando primero el que está más a la izquierda, después al padre y después al que está más a la derecha. El que está más a la izquierda de la rama derecha es el 4. El padre del 4 es el producto. El hijo derecho, el 3. Estamos en el producto, que es hijo izquierdo de la potencia, padre. Y es hermano del 0, que justamente va a ser el hijo derecho de la potencia. Y la notación que nos da es lo que se llama notación infija o notación usual. En esta tenemos un problema, porque la notación infija o la notación usual es la que nos da la operación que el árbol está queriendo realizar.
¿qué operación está queriendo realizar este árbol? Miren, la operación más importante siempre me la da la raíz. Entonces, a mí me dice la raíz que quiero hacer una división, ¿sí? Una división entre la parte izquierda del árbol y la parte derecha del árbol. Y en la parte izquierda del árbol, la operación más importante va a ser la raíz de esa parte izquierda, que es la potencia. Entonces quiere decir que acá vamos a hacer una potencia que divide una parte izquierda y una parte derecha. En la parte derecha del subárbol izquierdo está el 2. Y en la parte izquierda del subárbol izquierdo está la suma de 2 y 3. Cuando quiero escribir lo mismo para la rama derecha de todo el árbol, yo tengo que la operación más importante de vuelta es la potencia. Que hacia la izquierda tiene una multiplicación, 4 por 3, y hacia la derecha está el 0. Entonces, lo que yo les digo es que la notación infija me da justamente la operación correcta que el árbol está indicando. Y así como lo miro acá, así mirando 2 más 3 potencia 2 dividido 4, yo no sé si hay que hacer 2 más 3 todo al cuadrado, o si hay que hacer 2 más 3 al cuadrado, o si hay que hacer 3 elevado a la 2 dividido 4, o si hay que hacer 3 elevado a la 2 dividido 12, y todo eso a la 0. La verdad que no sé qué cuenta es la que hay que hacer. Y tengo muchísimas posibilidades. Y todas serían correctas si yo no pongo paréntesis. Por lo tanto, la notación infija, para evitar esa ambigüedad de tener varios resultados correctos, requiere de que ponga paréntesis o corchetes para indicar cuál es la cuenta que me está pidiendo que haga el árbol, que es justamente la que hice yo arriba. Por lo tanto, la notación infija lleva sí o sí paréntesis y corchetes como lo escribí abajo. La notación polaca y la notación polaca inversa no necesita llevar paréntesis, pero la notación infija requiere de que se escriban paréntesis para indicar cuál es la operación que el árbol quiere representar. Si yo escribo la operación en lenguaje matemático, ¿sí? Esa operación la escribo en lenguaje matemático, yo la división la podría escribir como una fracción, por ejemplo. En donde arriba que tengo 2 más 3 todo al cuadrado. Y abajo que tengo 4 por 3 todo a la 0. Esto que hice acá es lo que se llama expresión algebraica. A veces me piden dar la expresión algebraica que pide el árbol. Es simplemente escribir la operación que me está pidiendo. Y otras veces me piden calcularla. Yo tengo que hacer la cuenta, ¿no? Tengo que hacer acá 5 al cuadrado que me da 25. Y acá 25 sobre 1, porque 4 por 3 2 elevado a la 0 me da 1. O sea que este árbol da 25. Ya calculé el árbol. ¿Qué es lo más difícil? ¿O qué podría ser la parte más difícil? Que yo les dé la anotación y les pida que armen el árbol. Al revés, porque recién teníamos el árbol y nosotros lo recorríamos. Pero ahora no tengo el árbol, tengo la anotación. Yo les digo, bueno, a partir de esta anotación quiero que armen el árbol. Entonces ustedes tienen que primero fijarse qué notación tienen. Si tengo una notación polaca, significa que los tengo que armar al árbol o que este recorrido que está ahí abajo es un recorrido en orden previo o preorden. Quiere decir que el recorrido en orden previo me dice quién es la raíz. ¿Sí? ¿Quién es la raíz de este árbol que está ahí abajo? La división. Por lo tanto, yo ya sé que la división va arriba, la raíz. Como es en orden previo, yo sé que después del padre hay que nombrar a su hijo izquierdo. Por lo tanto, el que sigue tiene que ser el hijo izquierdo de este. Entonces, hijo izquierdo. Y como este es un padre, el que sigue, la suma, va a ser su hijo izquierdo. ¿Cómo sabemos si es padre o no? Porque es un operador. Los operadores siempre son padres. Y como el más es un operador, es padre. Y por ser padre, el que sigue es su hijo izquierdo. Ahora el 2 ya no es un operador.
entonces ya no es padre, es una hoja. Recuerden que las hojas son los operandos, o sea, los números en este caso. Por lo tanto, no tiene descendencia. ¿Qué significa? Que ahora puedo nombrar a su hermano derecho. Por lo tanto, el que le sigue al 2, que es el 3, es su hermano derecho. Este no tiene descendencia. Por lo tanto, este tiene que ser hermano derecho de alguno que esté más arriba de él. El próximo hacia arriba que no haya tenido hermano derecho. ¿Quién no tiene hermano derecho hacia arriba? La suma. La suma, exactamente. El 2 entonces es hermano derecho de la suma. Y este no tiene descendencia. Por lo tanto, el que sigue va a ser un hermano derecho de alguno hacia arriba de él. Y no tiene hermano derecho hacia arriba. La potencia. Ahora tenemos un problema, porque la potencia es un operador. Y si es un operador, tiene hijo izquierdo. ¿Está bien? Entonces quiere decir que el que sigue es su hijo izquierdo. Y acá tengo una multiplicación, que es un operador. Por lo tanto, el que sigue tiene que ser su hijo izquierdo, el 4. El 4 es hoja. Por lo tanto, el que sigue va a ser su hermano. Y como este también es hoja, el que sigue tiene que ser hermano de alguien hacia arriba, hermano derecho de alguien hacia arriba. ¿De quién me falta? Tienen que estar todos completos. De la multiplicación. De la multiplicación. Y ahí armé el árbol. Reconstruir el árbol dado por notación polaca inversa. La notación polaca inversa corresponde a un recorrido en post-orden. El recorrido en post-orden habíamos dicho que era hijo izquierdo, hijo derecho y padre. La verdad que si yo lo quiero hacer de esta forma, como hice el anterior, voy a lograr armar el árbol, pero se hace un poco más dificultoso. Por lo tanto, lo que conviene hacer es leerlo al revés, es hacerlo en este sentido. Es padre, hijo derecho, hijo izquierdo. Pero si yo leo al revés, también tengo que leer al revés la notación. Tengo que ir para allá. Por lo tanto, lo vamos a leer de derecha a izquierda. Si lo leo de derecha a izquierda, el primero tiene que ser el padre, dice acá. Por lo tanto, división arriba. Padre. El que le sigue, este, va a ser su hijo derecho, porque observen, es padre, hijo derecho, hijo izquierdo. Si lo leemos de derecha a izquierda. Entonces, potencia, hijo derecho. Ahora este es padre. Por lo tanto, el que le sigue va a ser su hijo derecho. 0. Llegamos acá. El 0, al no ser padre, no tiene descendencia. Entonces, el que sigue va a tener que ser su hermano izquierdo. Quiere decir que la multiplicación va a ser su hermano, el hermano izquierdo del 0. La multiplicación es un operador, por lo tanto el que sigue va a ser su hijo derecho. Siempre que sea padre, hijo derecho. Este es padre, el que sigue, hijo derecho. 3. Este no es padre, entonces hijo izquierdo. Este no es padre, entonces hijo izquierdo. ¿De quién? Y de alguno que no tenga hijo izquierdo. Miro este, tiene los dos. Miro la potencia, tiene los dos. Voy a la división, tiene uno solo. Listo. Acá está el hijo izquierdo que me falta. Estábamos por acá. Llegamos al 4. El hijo izquierdo de la división, la potencia. La potencia es un padre, por lo tanto el que sigue va a ser su hijo derecho. 2. Este no es padre, el que sigue va a ser su hermano izquierdo. Más. El más, llegamos acá, el más es un padre. Entonces el que sigue va a ser su hijo derecho. 3. Y el que le sigue al 3 va a ser su hermano izquierdo. 2. Y ahí recorrimos el árbol.